lo hará, iglesia. Él lo hará en su momento. La bendición viene pronto sobre tu vida. Yo no sé qué le has estado pidiendo en este tiempo, pero hoy el Señor nos está diciendo: viene pronto tu bendición. ¿Cuántos le creen a Dios? Dale tu mejor aplauso a Él. ¿Por qué no te acercas a uno de tus hermanos? Salúdalo y dile: ya viene tu bendición, hermano. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. En estos tiempos, el Señor está hablando a la iglesia sobre algo que quiere que tú y yo estemos considerando. Vamos a tomar asiento. Y hace la última domingo que estuve aquí compartiendo, Dios nos hablaba sobre comienzos. Y luego viene un seminario que nos dio el pastor Esteban sobre de creyentes a discípulos, de pasar de creyentes a discípulos. Un poco antes Dios ponía a mí de hablarles de nuevos comienzos para muchos aquí. El pastor que nos visitó la semana pasada nos habló dejando todo peso para correr, para avanzar. Y Dios, ¿no se está dando cuenta? Dios está moviendo los corazones de hombres, de mujeres que se han asentado en un conformismo de no creerle a Dios, de que Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Y por eso estos temas que tienen en común el que el Señor quiere traer un despertar. Nos quiere quitar de la comodidad de cristianos, de no hacer más allá de lo que ya hemos venido haciendo, y se convierte muchas veces en una vida cotidiana de venir y querer cumplir un domingo o el día que tú decides congregarte, a la hora que tú decides congregarte. Pero tú y yo tenemos un Dios que quiere más de ti, de mí. Pero hay situaciones como que Dios tiene nuevos comienzos para nosotros. Dios quiere que pasemos de ser creyentes a ser discípulos. Eso habla de más compromiso y quitarnos todo peso que no nos permite correr, como nos hablaba Dios a través del pastor Euge la semana pasada. Hoy el Señor nos quiere hablar a través de ese tema que se llama un gran tesoro en simples vasos de barro. Un gran tesoro, ¿en qué? En simples vasos de barro. Aquí tenemos unos vasos de barro, no encontramos más. Pero estos vasos tienen agua. Para aquel que esté dormido, de aquí se los vamos a aventar. Para despertar, no crean que están aquí nada más de exhibición. Así que agua los que se están durmiendo. No, tienen un significado de lo que Dios quiere hablarnos ahora. Pero no te duermas de todos modos, por favor. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De vilezas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser esos vasos? Pero dice que en una casa grande hay diferentes tipos de vasos, ¿sí?
hay diferentes tipos de vasos. Dice que hay de oro, de plata, utensilios de oro y de plata, algunos de madera, pero hay otros de barro. Y hay unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, hay de todo en la iglesia. Vamos a otra cita bíblica. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo del 6 al 9. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén por eso? ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Wow. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Último versículo. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Tiempos donde tú estás haciendo un mover en nuestros corazones, en nuestra comodidad. Tiempos en los cuales estás hablando a tu pueblo, a tu iglesia, Padre, para que nos levantemos, Señor, en un mayor compromiso de vida cristiana, para que nos levantemos a una vida diaria, que la gente pueda ver en nosotros algo que el mundo no está ofreciendo, y es tu presencia en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, y que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones y mentes, para que no nos entretengamos en pensamientos, en preocupaciones, en nada aquello que pueda estorbar en el propósito que tú tienes para este día en nuestras vidas, Señor, de implantar esta palabra que es poderosa para podernos fortalecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si cada uno nos hiciera una pregunta, ¿de qué tipo de barro quisiera ser? Al final de cuentas dice la palabra que tú y yo somos barro. Nos formó del lodo y sopló vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero si te preguntaran qué tipo de barro te gustaría representar en tu vida, muchos, dice la palabra que hay vasos de oro, de plata, de madera. Hay vasos muy fuertes, muy sólidos, pero hay vasos, está muy bonito con algunas cosas que le ponen a los lados. No sé si sea barro o no, pero vamos a pensar que sea barro. Tenemos otros tipos de barro donde le ponen dibujitos, están tratados, en bonitos. Hay de porcelana. ¿De qué tipo de barro te gustaría ser? Yo creo que a nadie le gustaría ser como este barro. Bien imperfecto, miren, con manchas, todavía con fisuras aquí, con grietas. Y a nadie le gustaría ser ese tipo de barro, ¿o sí? Quisiéramos ser barros bonitos, de plata, de bronce. Y regularmente esos vasos que de oro bonitos, dices, estos no los voy a ocupar para usarlos para beber. Los voy a ocupar ¿para qué? Para que queden como adorno en la casa. Y lo pones en tu cocina, hasta lo pones enfrente para que cuando la gente dice, wow, qué bonito jarrón tienes, qué bonito vaso tienes. Pero ¿qué crees? Que trasladarlo a la vida cristiana, Dios no quiere de esos vasos. Porque muchas veces hay vasos de oro, de plata, bien formaditos, y habla de los cristianos que se sienten intocables, que se sienten perfectos, que se sienten muy sabios, que se sienten bien elocuentes, que se sienten que no necesitan de Dios, que no necesitan tanta oración, tanta comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué congregarme tanto? ¿Para qué leer tanto?
Yo soy un cristiano de cuna, yo tengo estudio de teología, vasos hermosos que quieren estar solamente de exhibición. Pero Dios no quiere ese tipo de vasos, iglesia. Dios quiere este tipo de vasos. De este tipo de vasos. Si le está hablando, Dios va a hablarle a muchos que sentían que no tenía sentido. Y que a lo mejor vienes por compromiso, a lo mejor vienes por muchas cuestiones menos las correctas para Dios. Pero Dios quiere de este tipo de vasos, de vasos, de vasijas imperfectas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya vas pensando qué tipo de vaso quieres seguir siendo. Dios no quiere vasos de exhibiciones, de exhibición, para adorno. Dios quiere vasos útiles para su reino. Útiles para su reino. Un vaso de barro, dice, un vaso de barro es frágil, fácil de quebrarse, imperfecto como el que está allá. Su forma no es muy atractiva a los ojos del hombre. ¿Alguien se está identificando con ese tipo de barro? Yo soy uno. Ya vamos somos tres, cuatro. Los demás son vasos de oro, de porcelana. Yo soy este vaso. Ya son más. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos consideramos este vaso en las manos del alfarero, las manos del Señor nos siguen formando, nos siguen formando. Los que ya se sienten perfectos, ya no, dice Dios, ya no hay nada que hacer. Un corazón manso y humilde nunca lo voy a despreciar. Vean lo que dice este versículo 7 del que leímos ahorita, 2 de Corintios 4, del 6 al 9. El 7 dice: pero tenemos este tesoro en este tipo de vasos. Tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Lo que dice el versículo 6. Tenemos la presencia, la gloria de Dios. En este tipo de vasos, Dios quiere establecer su presencia, su gloria en este tipo de vasos. Y muchos están preguntando: ¿será cierto, Señor? Vas a ver que si es cierto que Dios quiere establecer su gloria, la luz de Cristo en este tipo de vasos, dice el versículo 6. Y el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro, la gloria de Dios es un tesoro, ¿sí o no? En vasos de barro. Y es algo maravilloso que Dios quiere establecer su gloria, su presencia en vasos de barro. Pablo era un vaso de barro. Pablo, cada vez que se presentaba ante Dios, a mí me impacta cuando en dos ocasiones, en una le dice: Señor, yo me presento ante ti como el primer pecador. Pablo, siendo Pablo, se presentaba ante Dios como el primer pecador. Y una segunda vez se presenta ante Dios y le dice: Señor, yo soy el más humilde de tus hijos. Y sabes, en ese barro, en ese corazón, en la vida de Pablo, depositó su presencia, su gloria, y levantó un hombre que empezó a hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Yo quiero ser ese tipo de barro. En la Biblia vamos a encontrar 7 tipos de vasos. No los vamos a ver, obviamente, pero nomás quiero nombrártelos. En la Biblia vamos a encontrar que hay vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, como fue Pablo, vasos limpios, vasos quebrados, vasos de deshonra o viles y vasos de ira. Ahí todo está fundamentado en la Biblia, y hay 7 tipos de vasos que hay dentro de la iglesia. Yo quiero que solamente podamos entender quiénes son estos tipos de vasos de barro. Y hay vasos de barro que te digo, pueden ser de honra, de misericordia,
o puedan ser vasos viles, o puedan ser vasos de deshonra, de ira, o limpios, o quebrados. El quebrado, pues es decir, lo quebramos, realmente no sirve para lo que debe de ser, de utilizarse. No le puedes vaciar agua porque se sale, no retiene el agua. Pero hay dos vasos, el vaso de honra y de misericordia. Y esos dos vasos de honra y de misericordia eran dos vasos. Los vasos de honra eran depositados en las puertas de las casas. Ahí se ponía un vaso de estos y lo llenaban de agua. Y los vasos de misericordia eran también vasos parecidos, pero eran puestos afuera de la ciudad. Los primeros eran para que la gente que iba a entrar a esa casa pudiera saciar su sed del agua que le ponían allá a la puerta de la casa. Los de misericordia para los extranjeros, los que iban caminando y cruzaban solamente la ciudad, les ponían jarros también para que fueran y se refrescaran, porque venían cansados del desierto, agotados, etcétera, y les ponían eso para que se refrescaran de esa agua. Tenían un uso, los vasos de honra y de misericordia. Repito, los de misericordia puestos fuera de la ciudad, y los de honra a la entrada de la casa, para que la gente que visitara esa casa siempre tuviera un lugar para saciar su sed. Vamos a ir viendo ahorita quiénes son este tipo de personas en un momento dado. Nos va a dar luz, fíjense algo. Vamos a Juan capítulo 7, porque estos vasos también los ponían afuera del templo, donde se congregaba toda la gente. Había vasos de esta manera, pero había un evento muy especial donde había alrededor muchos jarrones, muchos vasos con agua, porque iban a festejar una fiesta en el templo. Vamos a Juan 7, versículo 37 al 39. 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, ¿a qué fiesta estaba refiriendo? A la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que en el libro de Levítico capítulo 23 nos habla que el pueblo de Dios conmemoraba o festejaba 7 fiestas. Y la última fiesta era la fiesta del tabernáculo o de las enramadas. Todas estas fiestas son las fiestas del Señor que festejaba el pueblo de Israel, tienen un sentido profético. No voy a meterme en ese río, no te dice, ya te va a hablar de profecía. No, solamente quiero acomodar esto para que podamos entender a qué fiesta se refería. En el último gran día de la fiesta festejaban esa fiesta de los tabernáculos. ¿Qué festejaban realmente en esa fiesta de los tabernáculos? Era un tiempo de regocijo, porque en los tiempos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y la travesía que tenían en el desierto, uno de los motivos de festejar esta fiesta era darle gracias a Dios por el agua que le estuvo dando durante el trayecto del desierto, porque el desierto es un lugar árido donde no hay agua, pero Dios Todopoderoso los sació de agua siempre. Entonces el pueblo festejaba, parte de la fiesta era festejar, agradecerle a Dios que los mantuvo con agua todo el tiempo del desierto. Pero también dice que recordaban que Dios los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, y que los había guiado y protegido durante el desierto. Que a pesar de que era un pueblo quejoso, calumniador, chismoso, quejoso, rebelde, Dios siempre estuvo con él. Y Dios empieza a hablarnos a ciertos vasos de barro. Dios empieza, yo creo que muchos nos empezamos a identificar, creo que está hablando de mí. Pero aún así, ahí está el Dios grande en amor, proveyendo a su pueblo. Y aún tú y yo tenemos, aunque esos vasos imperfectos pudiéramos tener ciertas características de lo que el pueblo de Israel tenía en el desierto, el amor de Dios y los planes están en ti y conmigo. Esto es para animarnos a aquellos que
pensamos que no somos perfectos. No somos perfectos y gracias a Dios, porque la perfección nos la sigue dando Dios día a día. Eso festejaban, era la fiesta la fiesta que festejaban. Sigo leyendo, en el último gran día de la fiesta, y me detuve para ver todo esto. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. ¿Por qué? Porque estos vasos también, te repito, estaban en el templo. Se reunió la gente para festejar la fiesta del tabernáculo. Terminando la fiesta, dejaban todo sucio alrededor del templo. Hacían sacrificios, había sangre, basura. Entonces tenían listos los jarrones y empezaban a vertir el agua para limpiar todo el lugar ahí. En ese momento que estaban tirando esa agua para la limpieza, es cuando el Señor Jesucristo dice que se puso de pie diciendo a todos los que están ahí: hey, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En ese momento había una promesa del Espíritu Santo de todos aquellos que iban a creer en Él. Y aquí hay una congregación que creemos en Cristo y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo porque está dentro de nosotros. Entonces, si la iglesia tiene al Espíritu Santo en nuestras vidas deberían correr ríos de agua viva. Aún en estos vasos cristianos que recibieron a Jesús, pero que se sienten imperfectos. Ahorita vamos a ver más características. Aún estos vasos fue depositado el Espíritu Santo en sus vidas. Y de estos vasos imperfectos deberían de estar corriendo ríos de agua viva. O sea, cristianos apasionados por Dios. Y que la gente pueda ir y beber precisamente. ¿Quiénes son entonces esos vasos o vasijas que estaban fuera de la casa o a los alrededores de la ciudad? Eran vasos, como dice aquí, que tienen una comunión constante con el Espíritu Santo. Son hombres y mujeres que tienen una conexión de intimidad con Dios en todo momento. Y que aún en sus imperfecciones o problemas en las cuales puedan estar pasando, son vasijas dispuestas a darle de beber a la gente. Son vasijas que saben que tienen la palabra, el agua de vida dentro de ellos, y que están dispuestos a calmar la sed de muchas personas. Vasos de misericordia, vasos que quieren honrar a Dios aún en sus perfecciones. Están dispuestos a darle la gloria y la honra a Dios en toda su manera de vivir. Pero a veces puede ser un vaso quebrado, que venimos todos los domingos y el Señor vierte su agua, su palabra, porque la palabra de Dios es limpia, ¿sí o no? Y la palabra de Dios limpia nuestros corazones y se queda ahí el agua. ¿Para qué? Para que salgamos y empecemos a vertir esa agua primeramente a nuestra casa, a nuestras familias, a la gente que nos rodea. Pero si tú y yo los consideramos vasos así defectuosos y aparte quebrados, todas las veces que vengamos aquí no son suficientes, porque todo lo que Dios nos habla se desparrama, sale de aquí. Y Dios sigue insistiendo, de creyentes a discípulos, quitar todo peso que no nos permite correr en lo que Dios quiere que hagamos. Nuevos comienzos, dice el Señor, y podrán venir más palabras, pero si te consideras un vaso quebrado, no vas a retener nada de lo que Dios está diciendo. Y nuestra vida cristiana se convierte en una vida monótona, que salimos y no tengo que darle a nadie porque soy un vaso imperfecto, pero aparte quebrado. Y es cuando nos preguntan: ¿y a qué vas a la iglesia? ¿Y para qué buscas tanto a Dios? Si yo no veo nada, no me das nada. ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy en la congregación? Pues ya ni me acuerdo. ¿Quién predicó? Pues no sé, era un pastor así, pues no me acuerdo de su nombre. Porque muchas veces la mayor parte nos consideramos vasos quebrados
y no estamos reteniendo nada. No estamos reteniendo nada. Por consiguiente, vamos allá afuera y no tengo que darle a nadie, porque el agua que depositó, que es la palabra de Dios, se desparramó. Aquí se quedó. O te alcanzó de aquí a la esquina, pero durante el trayecto de la semana de tu vida diaria no hay nada que darle a nadie. Lamentablemente, y por eso Dios insiste en esto. Jesús se presenta como un vaso de honra, fíjense. Dice, en el último día, en el último gran día de la fiesta, Él se puso de pie, alzó su voz y que dijo: vengan a mí. Vengan a mí. No le dijo vayan con los fariseos, vayan con los sacerdotes. No, Él dijo vengan a mí, porque yo soy la fuente de agua viva. Vengan a mí, porque yo soy la fuente de salvación. Vengan a mí, dice Jesús, porque yo soy la fuente de tu paz, de tu gozo, de tu sanidad. Tenemos que ir a Cristo. Y el Señor en cada momento nos está diciendo, iglesia, vengan a mí. Pero a veces nos es más cómodo ir a otras fuentes que a la fuente que nos provee el agua que tú y yo necesitamos. ¿A qué fuente estamos corriendo en los tiempos de dificultad? Jesús es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos, iglesia. Él es la fuente. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Solamente quiere ver vasijas que se sientan así, pero vasijas que digan: Señor, yo te necesito todos los días de mi vida. Tú como mi alfarero no me bajo de tus manos. Sígueme formando conforme a tu voluntad y tus propósitos. No importa que pase situaciones complicadas, pero yo me decido mantenerme en tus manos. Tú eres el alfarero de mi vida. Es el único que va a quitar esas asperezas que vemos aquí, estos bordes mal hechos. Todo lo mal hecho de nuestra vida, solamente Cristo nos puede cambiar. Solamente Cristo puede quitar las impurezas que pueda haber en nuestras vidas. Pero tenemos que ir ahí a la fuente de vida que se llama Cristo. ¿A dónde estás corriendo en tus tiempos de dificultad? ¿En dónde está tu fuente? Muchas veces, iglesia, ¿cuál es la fuente de tu paz? ¿Dónde la estás buscando? La fuente de tu gozo, ¿dónde la estás buscando? La fuente de tu sanidad, ¿dónde la estás buscando? ¿Cuál es tu fuente? Hermanos, que yo he buscado y dice que ya no hay solución en esto, que llega el otro. Tengo problemas económicos, legales, de sanidad y todo, y saben que nadie me da resultado. Así es, nadie te va a dar resultado, porque el hombre es limitado, la ciencia es limitada. Pero platicábamos en la mañana en el discipulado, gracias a Dios que tú y yo contamos con el Dios todopoderoso, que lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios no lo es. Lo que el hombre no puede hacer, nuestro Dios sí lo puede hacer. Pero son vasijas que entienden que son limitadas. Estas vasijas dicen: ya no puedo más, tarde o temprano me voy a caer y me voy a romper, porque son vasijas frágiles. Pero entienden que en ellas ha sido depositado, dice que es depositado el poder de Dios. El poder de Dios está depositado aquí y es el que nos sostiene. Wow, eso a mí me llena, porque cuando nos sentimos débiles es cuando Dios hace más fuerte nuestras vidas. Porque en la debilidad del ser humano, de sus hijos, el Señor se engrandece y se hace más fuerte a favor de nosotros. Pero en las vasijas bonitas, adornadas, esas bonitas que porcelana, preciosas, a estas no las toquen porque están bien hermosas, y pónganlas ahí para que las vean. Son los cristianos que pueden hacer tantas cosas. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras, hijo. Yo conozco tus obras, hija. Sé que trabajas, sé que haces esto, pero ¿sabes qué? Eres una vasija para adorno. ¿Por qué? Porque has perdido tu primer amor. No haces la obra que yo te encomendé por amor a mí, por amor a la gente, dependiendo de mí. Un cristiano que empieza a vivir una vida que ya no depende de Dios, cuidado.
cuidado, porque entonces no lo está formando Dios. Las vasijas son formadas en las manos de Dios. Y ese es el proceso de santificación que se ha hablado en las doctrinas que están hablando los jueves. El proceso de santificación es entender que Dios nos está mejorando cada día hasta conformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero son vasijas que entienden esos principios. Fíjate, muchas veces no permitimos que el moldeo de Dios, la formación de Dios en nuestras vidas no se lleve a cabo en alguno de nosotros, porque argumentamos muchos motivos. Vamos a ver algunos. A veces por la desobediencia a Dios nos quedamos estancados, porque no obedecemos. Detenemos la formación de Dios en la desobediencia y nos seguimos quedando como esta vasija. Y hay peores, no encontré una peor, pero bueno. Nos quedamos ahí con esa deformidad, porque hay desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos sentimos capaces. Siento que no puedo, que yo no soy escogido, que soy limitado. Muchos se pueden sentir indignos. Muchos no entienden la vida cristiana realmente. Muchos no han podido salir de pecados seguramente. A muchos les cuesta mucho relacionarse a lo mejor con las personas, con la iglesia. Muchos dicen tengo un carácter pésimo. Otros pueden argumentar estoy todos los días en batallas con mi matrimonio, con mi familia, con mi salud. Y así nos sentimos. Y entonces cuando el cristiano se siente en ese estado de ánimo, que es indigno, que no entiende la vida cristiana, que él se aísla, que no tiene relación con nadie, que no le habla a nadie, dice mejor solo que mal acompañado, no se introduce al cuerpo con la gente, no tiene comunicación, se siente acosado y demeritado por el pasado muchas veces también, por lo que hicimos sin Cristo. Cristiano que está en ese estado de ánimo con todo esto y más, el diablo empieza a ocuparlo, a tomarlo. Entonces él empieza a desanimarnos más, a ver nuestro problema más grande de lo que realmente es. ¿Cuántos se han sentido así? Pero fíjate lo que dice en primera, a ver si nos identificamos ahí, gracias a Dios por lo que vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Pero lo voy a leer en el lenguaje actual. Creo que aquí no tenemos esa versión, pero ponla en la NTV por si está un poquito más asimilada aquí. Pero vean en Primera de Corintios 1, del 26 al 31, yo la leo en la versión lenguaje actual. Dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Así que el diablo, cuando usa todos los argumentos que leímos, dile, era. A ver, dile al diablo, era. Ya no somos. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Y díganle, gracias a Dios que me eligió así. Muchos están aquí como vasijas de barro, imperfectas, pero yo veo que estás aquí. Hay algo que te mueve en tu corazón, te dice yo quiero estar ahí. Y llévate eso en tu corazón, que lo que fuimos, éramos. Pero ahora yo creo y vivo como elegido de Dios. Según la gente, muy pocos de ustedes, estoy leyendo la Biblia, muy pocos de ustedes eran sabios. Según la gente, muy pocos de nosotros éramos sabios. Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. A lo mejor de repente nos damos cuenta que vivíamos en estado de pobreza extrema, batallando, etcétera. Dice, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder y pertenecían a familias importantes. Versículos que siguen. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, así es la Biblia, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada.
Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Versículo 29. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes, los que estamos aquí con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. No es no es mi sabiduría, es la sabiduría de nuestro Dios la que nos permite hacer las cosas correctas, tomar decisiones correctas. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo. Aquel que se sienta en una vasija de barro, deforme, Dios te ha escogido. Dios nos ha escogido. ¿Dónde me quedé? Dios nos ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso solamente de Cristo Señor, de Cristo Jesús nuestro Señor. Una vasija de barro, no importa, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Aún en nuestras imperfecciones nos está diciendo el Señor: tú represéntame, porque la obra de cambio, de transformación la hace Dios. Son palabras que nos está animando desde hace tiempo el Señor para muchos que no le han querido creer plenamente a Dios. Sigamos en la lectura que iniciamos de segunda de Corintios. Estamos en segunda de Corintios. Vamos al versículo 4, versículo 8. Ya lo leímos al principio. Repito, segunda de Corintios 4, 8 dice que estamos atribulados. Hay vasijas de barro que se sienten así atribulados en todo. Pero dice, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y te repito, cuando alguien se siente atribulado y no entiende que no debe de estar angustiado, si alguien se siente en apuros, pero no debe de sentirse desesperado, porque cristiano que se siente atribulado y trae angustia y asume la angustia y vive en angustia, que está en apuros y entra en desesperación, el diablo dice, el diablo es cuando quiere hacernos creer que las cosas están aún peores. Pero un vaso de honra, un vaso de misericordia, un vaso de barro, aún en sus perfecciones, no debe darle cabida a esos pensamientos. Porque aún cuando aparentemente tú y yo pudiéramos estar, como dice la palabra, atribulados, en apuros, ¿sabes qué? Hay algo maravilloso. Tenemos un Dios, fíjate, tenemos un Dios que no nos ve de esa manera. Estoy en apuros, estoy angustiado, estoy desesperado. Pero Dios, ¿sabes cómo nos ve? Ve a sus hijos siempre en victoria. ¿Y por qué? Porque la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Y Él ha prometido pelear por nosotros y darnos la victoria. Tenemos que sentirnos así, de esa manera. Porque si dice que si estoy yo de esta manera, estoy atribulado y me angustio, tarde o temprano voy a fallecer. Si estoy en apuros y me desespero, vivo una vida de desesperación, son cosas que no me va a permitirle creer a Dios ni buscar a Dios, y me quedo ahí sumergido en la tristeza, en la melancolía, en mi valle. No, iglesia, podemos estar así, pero el Señor dice que nos ve victoriosos. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque como nos dice en 2 de Corintios 4, 7 después, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder viene de Dios y no de nosotros. Nos usa a ti, a mí, nos deposita un poder, pero un poder para glorificarlo a Él. Entonces no se trata de ti, de mí. El poder viene de Dios, y tú y yo tenemos que depender de Dios en todo momento. Dice, vean lo que dice Génesis 18, 14 respecto a eso.
Dios le plació depositar su poder en vasos imperfectos. Génesis 18:14. Y el Señor, allí en esa interacción de plática con Abraham, dice Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le prometió un hijo a Sara, pero entró en una etapa de incredulidad y se rió. Dios da promesas, y en este momento empieza a recordar qué promesas Dios te ha dado. Que en algún tiempo que estabas apasionado con el Señor y lo buscabas con desesperación, y tenías el buen hábito de tener comunión con Él, ahí es donde el Señor seguramente te puso una promesa. Promesa que quizás no ha llegado, pero si tú vas a la palabra de Dios, el Señor te vuelve a decir a cristianos que están diciendo: Señor, he esperado tanto tiempo la promesa, esa promesa que me diste hace tiempo. ¿Dónde está, Señor? Pareciera que, por el contrario, mi vida pinta como para no recibir esa promesa. No sé qué promesa te haya dado Dios, pero hoy el Señor nos habló, nos llamó para decirte y decirnos: ¿hay una cosa difícil para mí? Y dice: al tiempo señalado volveré. Dios tiene el tiempo perfecto para que venga lo que Él te prometió. Pero lo hará, pero vendrá. Al tiempo de Dios vendrá lo que te prometió, porque Él es un Dios que para Él no hay nada difícil. Ante nuestra vida, en nuestra vista diaria, pareciera que ya es imposible, pero ante los ojos de Dios Él nos está diciendo y nos repite: iglesia amada, ¿habrá algo difícil para mí? Y tú y yo le tenemos que decir a papá: no, porque tú eres todopoderoso. Salmos 115:3. Si lo vas a dar, dáselo a Dios de veras, dáselo. Segunda de Corintios 4:9. Segunda de Corintios 4:9. Dice el apóstol Pablo: pueden estar siendo perseguidos, pero no se sientan desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces, iglesia, nos sentimos perseguidos, desamparados? Pero dice el Señor: pero no te sientas derribado ni destruido. Muchas veces, hay muchos que están siendo perseguidos por las deudas, perseguidos por las deudas, perseguidos por la delincuencia, amenazas de la delincuencia, perseguidos por la inseguridad que vemos cada día peor en nuestro país, perseguidos por vicios que a lo mejor no queremos dejar, y ahí están persiguiéndonos esos vicios, persiguiéndonos las tentaciones, a ver en qué momento cedemos a ellas. No estoy hablando de persecución por hablar el evangelio, porque ni siquiera luego lo vamos a predicar. Otras naciones, ayer nos compartía una familia aquí, que ¿en dónde fue, Paco? ¿Dónde está Paco por ahí? ¿Ese fue Paco? En Chiapas. Estaban Chiapas, venían y pidieron que oráramos por ellos, porque están matándolos por hablar de Cristo. Y aquí nosotros nos sentimos, no somos perseguidos por nuestra vida, porque no hablamos del evangelio. Ni al vecino que nos puede dar un trompón nada más nos da miedo y no queremos predicar el evangelio. O alguien, es que ya no me va a hablar, es que va a decir que soy aleluyo, es que se va a burlar de mí. Cosas tan insignificantes no nos atrevemos a hablar del evangelio. Entonces no nos sentimos perseguidos donde está implícita nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos cómodos. Estamos cómodos. Pero las persecuciones, dice, perseguidos mas no desamparados, perseguidos por deudas, por la delincuencia que vemos, por la inseguridad que vemos, vicios que a lo mejor tenemos ahí que no podemos salir adelante, por las tentaciones, por el pecado, por el pasado. Y cuando nos sentimos de esa manera, entonces el enemigo nos empieza a mostrar
en ese estado que nos encontramos, nos empieza a mostrar que sí estamos desprotegidos. ¿Ves cómo Dios no está contigo? Mujer, hombre que estás aquí, síguete sintiendo de esa manera, perseguido por todo esto y más. El enemigo se va a presentar a tu vida y te va a decir: vente para acá, chiquito, vente para acá. ¿Dónde está tu Dios? Así le dijo a Adán y a Eva: vénganse para acá. Es que Dios no sabe, no quiere que sean igual que Él. No les va a pasar nada. Desobedecieron a Dios, no les pasa nada. El apapacho del diablo. No te preocupes. Sigue. Al cabo Dios es bueno, tarde o temprano. Mira, tú sigue pecando sabroso. Tú sigue desobedeciendo. Sigue endeudándote, porque a veces las deudas vienen por culpa de nosotros. Sigue creyendo que la inseguridad y todo eso nos va a acorralar. Y sí, pero hay algo interesante. Nos seguimos sintiendo desamparados y débiles. El diablo va a decir: sí lo estás. ¿Dónde está tu Dios? Pero el Señor te dice a ti en esta tarde y a mí: los hijos de Dios jamás están desamparados. Los hijos de Dios jamás están desamparados, porque dice la palabra de Dios 18:10 en Proverbios: torre fuerte nuestro Señor es Jehová, a Él correrá el justo. Tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo, somos justos y Él será levantado. Así que el diablo, aunque quiera aprovechar nuestras debilidades, le va a decir: diablo mentiroso, sí, soy una vasija fácil de quebrar, ser débil, pero ¿sabes qué? Yo cuando estoy en problemas corro a los pies de Cristo, corro a los pies del Señor, porque Él es mi torre fuerte. Y dice el Salmo 37:24: cuando el hombre cayere, no va a quedar jamás postrado, porque Jehová sostiene su mano. Wow. Así que los hijos de Dios jamás, aunque de repente cometamos un error, una desobediencia, hoy Dios te dice que eso te puede tumbar, pero a los hijos de Dios dice: no vas a quedar postrado, porque yo te voy a levantar con mi mano poderosa. Esa mano del alfarero, esta es tu vida y mi vida, imperfecta, no muy bien vista a los ojos de las personas. Tú no vas a cambiar, pecador. Tú eres débil. Tienes un pasado muy horrible y no vas a salir de ese pasado. Tú no tienes conocimiento de la palabra. Eres un inútil. Tú no sirves para nada. Esas palabras no son las de Dios, son las del diablo, que te está diciendo todos los días esto. Pero cuando yo siento que el enemigo me quiere demeritar, yo le tengo que decir: sí, soy una vasija imperfecta, pero mi vida está en las manos del alfarero. Y aunque esta vasija se quebrara, ya no tiene remedio. Pero yo tengo un Dios que puede recoger todas esas cosas y me puede formar nuevamente. Yo tengo un Dios todopoderoso. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? En mis imperfecciones, en mis debilidades, tengo un Dios que recoge todas esas imperfecciones y me vuelve a hacer como Él quiere hacerme. Si alguien se siente que está su vida quebrada de esa manera, déjame decirte que aquí está el Dios que puede tomar con sus manos y volver a formarte, y formarte mucho mejor, hacerte mejor cada día. Así que no le creamos al diablo, porque si le creemos al diablo toda la vida nos vamos a quedar como esa vasija. Y muchos cristianos se han sentido demeritados, se han sentido que no son que no está Dios en sus vidas. Y cuando se sienten así, se han apartado de Dios. Y de repente preguntamos por nuestro hermano tal, nuestra hermana tal, por la familia tal, y nos damos cuenta que su vida ya está toda quebrada. Ya se divorció,
ya se fueron al mundo. Sus hijos están en vicios. Pero oramos porque esas familias, hermanos de nuestra fe y los que estamos aquí, esas familias que se han estado quebradas, oremos para que Dios llegue a sus vidas y los levante una vez más. Pero aquí en la iglesia, si hay alguien que se siente de esa manera, déjame decirte que ante los ojos de Dios tu vida no está terminada. Lo que Él empezó lo sigue perfeccionando cada día. Lo sigue perfeccionando cada día, porque la mano de Dios está con nosotros, iglesia. Quiero concluir. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, 14, 17. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y visitaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, le está diciendo al profeta, ¿qué haremos? Y mira, el pueblo de Israel se encontraba contra una nación que iba a atacarlos. Esta nación venía a caballo, en carros, y dice que era un gran ejército. El pueblo de Israel regularmente su fortaleza era atacar en tierra, pero los que tenían más posibilidad y más fuerza eran aquellas naciones, sus ejércitos que tenían caballos y carros. Podían tener la victoria. Y de repente el profeta y su ayudante, el ayudante dice: Señor, mira todo ese ejército, todos esos enemigos vienen a caballo, vienen en carros, vienen bien armados, es un gran ejército. ¿Cuántas veces esos gigantes, esos ejércitos son los problemas de nuestra vida? ¿Cuántos pueden ser como el ayudante o el que estaba ahí, el criado del varón? Y le decimos: ¿qué haremos? Papás que están aquí, cuando la casa se está derrumbando y no tienes convicción de qué Dios tenemos, y empiezas a expandir esa inseguridad a la familia, ¿qué haremos, familia? El papá ahí desesperado, angustiado, llorando de no saber qué hacer, ¿qué haremos? Y entonces la mamá y los hijos empiezan a ver al papá espantado y también se empiezan a espantar. Y entonces encontramos un hogar de padres espantados, que diciendo: oye, ve todos esos problemas que tenemos, las deudas, las enfermedades, le llegó a mi esposa, le llegó a mi esposo, le llegó a mis hijos, se perdieron mi trabajo, los corrieron de la escuela, andan en rebeldía, etcétera, etcétera. Agrégale todo lo que cada uno pudiera estar pasando. Y empezamos los papás a decirles: ¿qué haremos? Pero este varón, este profeta, sabía quién estaba con ellos. Y le dijo, versículo 16: no tengas miedo. Y esa es la actitud de nosotros como padres ante los problemas en casa. No es estar espantándolos más, confundiéndolos más, desanimándolos más. ¿Qué haremos, esposa? ¿Qué haremos, hijos? No, nos tenemos que levantar y decirle: esposa, hijos, no tengan miedo. Hombres de convicción, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abran los ojos de mi familia. Bueno, estoy parafraseando, para que vea. Le oraba por
su ayudante, su criado. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Wow. ¿Sabes, iglesia? Que se podrán levantar gigantes, grandes problemas alrededor de nosotros, pero un cristiano que sabe que es una vasija imperfecta, un hombre imperfecto, un padre imperfecto, pero que no pierde su fe en el Señor, que no decide abandonar los caminos del Señor, es un hombre que ve diferente las problemáticas. Y es un hombre que se planta enfrente de su familia y le dice: no tengan miedo, porque más grande es nuestro Dios que esos gigantes. Más grande es nuestro Dios todopoderoso, soberano, que está a favor de nosotros, familia. Eliseo oró por este criado. Yo quiero orar. Ponte de pie. Si alguien puede limpiar aquí estos jarroncitos, porque ahorita rompemos los demás, ¿eh? No, ahorita ya me quedé sin para el otro servicio. No sé qué voy a romper. Eliseo oró por este hombre que miraba las problemáticas muy diferente. Este criado miraba sus circunstancias como gigantes, que decía: Señor, ¿qué haremos? Viene contra nosotros un pueblo, un ejército muy grande. Estamos metidos en grandes problemas. Pero Eliseo oró. Yo quiero orar a aquellos que se sientan como este hombre que veía lo que Eliseo no veía. ¿Cuántos quieren ver que alrededor de tu vida y mi vida hay un ejército de ángeles, de la presencia de Dios alrededor de nosotros? Muchas veces tú y yo no nos hemos dado cuenta que hemos estado en peligros, pero tú y yo caminamos tranquilamente, pero alrededor de nosotros hay un ejército que nos quieren derrumbar, que nos quieren destruir. Pero ¿sabes quién está alrededor de nosotros? El poder de Dios, la presencia de Dios. Y volteamos y no hay enemigos, porque ya Dios los destruyó, ya Dios los desbarató. Y yo te digo una cosa: Dios está desbaratando a todos los enemigos que nos están rodeando. Y cuando volteas para atrás, para adelante, para los lados, no hay enemigos, porque el poder de Dios los ha destruido. Ese es nuestro Dios que está con nosotros. Pero vamos a orar por esos hombres que les cuesta mucho ver realmente la grandeza de Dios. Que podamos estar atribulados, desesperados. Yo sé que aquí hay hombres así y mujeres. Vénganse para que vamos a decir a Dios que nos abra los ojos. Él quiere abrirnos los ojos espirituales para poder. Hoy quiere que salgamos. Muchos que venimos con grandes problemas, pero hoy vas a salir viendo esos problemas así de pequeñitos. Yo no sé qué sea, pero cualquier situación adversa por la que estés cruzando, Dios ve tus dificultades y tus situaciones así, hasta menos, ya no puedo cerrar más, pero tan pequeñísimas. Y Él quiere abrir los ojos a sus hijos en esta hora, para que veamos la grandeza, el poder que viene de Dios y no de nosotros. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, muchas veces, Dios, pasamos adversidades en nuestra vida diaria, Señor. Se nos presentan de repente gigantes, como este ejército que iba a atacar al pueblo, a tu pueblo, Señor. El criado de este profeta Eliseo veía las circunstancias más allá de lo que debía de verlas.
Cada uno quizá aquí traiga alguna problemática, alguna situación en la cual esté batallando. Habrá aquí algunos que no se sienten dignos por el pasado, pero hoy el Señor te recuerda que Cristo murió por ti, por mí, y Él nos justificó ante el Padre. Somos justificados ante los ojos de Dios. Muchos aquí dirán: Señor, ya no hay solución, ya no hay remedio, ya no hay remedio natural ni en la tierra, hermanos. Pero ahí es donde se presenta nuestro Dios, que para Él nada es imposible. Tenemos un Dios de lo imposible. Hoy sé tú, Padre, en cada uno de nosotros. Somos imperfectos como esa vasija de barro, Señor. Muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas. Muchas veces nuestro pasado lo traemos en nuestro presente, que no nos deja avanzar ni creerte en plenitud. Somos como esa vasija, Señor, agrietada, fácil de quebrarse. A veces sentimos que ya no tenemos fuerza, Padre, pero gracias, Dios, por recordarnos hoy que la fuerza no es de nosotros. El poder y la fuerza vienen de ti. Y hoy estamos aquí como tus hijos para decirte, Padre, que nos presentamos aquí, Señor, diciéndote que somos débiles, somos imperfectos, pero gracias que tenemos un Dios perfecto. Gracias que tenemos un Dios que nos moldea y nos forma cada día. Es un Dios que te dice ahora en esta tarde, iglesia, que todo lo que ha venido a tu vida, tómalo como algo que viene de Dios para formarte. Porque en ese tiempo de desierto en el cual puedas estar, el agua de vida que es Cristo no faltará en tu vida. En ese desierto por el cual puedas estar batallando, hoy el Señor se levanta como en ese tiempo y te dice: vengan a mí los que tengan sed. Yo tengo el agua de vida. Yo soy la fuente de lo que necesitas. Yo soy el alfarero de tu vida, que tu vida estuviera quebrada y el diablo te dijera que ya no hay solución en tu matrimonio. Hoy está aquí el único Dios que puede formar un nuevo matrimonio. Hoy está aquí el único Dios que puede formar un nuevo hijo, un hijo apasionado. Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicciones a nuestras vidas, Señor, de no ser apáticos, Señor, para ti, de no ser conformistas para ti. A ti te plació, Señor, elegir una vasija de barro imperfecta para depositar ahí tu gloria y tu poder, Señor. Así que, varón, mujer que estás aquí, si te sentías una vasija incomprendida, una vasija no entendida, desanimada, hoy el Señor te dice que a Él le ha placido depositar su poder y su gloria en tu vida. Vasijas que retengan el agua, vasijas que retengan el agua y que le den de beber al sediento. Vamos, iglesia, hoy te vas a levantar para darle de beber. Da de beber vida eterna a las personas que tienen sed. Si tu esposo no está aquí, mujer, ve hoy, dale de beber esa agua. Dale de beber esa agua a ese joven, a esa mujer, a ese hombre, a ese matrimonio, a esa familia. Dale de beber del agua que trae vida eterna.
Preséntales la fuente de salvación, la fuente de gozo, la fuente de paz que se llama Cristo Jesús. Preséntaselos. Sé una vasija. Sé una vasija de bendición para mucha gente. No te limites, iglesia. No te limites, no te limites. No hay nada. No hay nada mejor que nuestro Dios. Por último, tú y yo tenemos que tomar esto ahora. Yo he decidido, y tú tienes que decidir, no hacer caso de lo que viene de la voz del diablo. Pudiéramos estar, como dice la palabra, pudiéramos estar atribulados, pudiéramos estar en un estado de ánimo muy complicado, pero nadie, ningún hijo de Dios le va a hacer eco al diablo para decirnos: tú vas a fracasar, tú no vas a tener solución en esto. Hoy tú y yo tenemos que tomar la decisión de cerrar nuestros oídos a esa voz y decirle: yo voy a creerle más a lo que dice Dios. Una iglesia que se sostenga no en lo que dice el diablo, sino en lo que dice Dios. Y nuestro Dios te dice a ti y a mí en esta hora: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, iglesia, para mí, mi familia. Toma esa palabra, tómala, vívela y peléala. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso al Espíritu Santo.